a Omar de la Cruz Sí. desde Miami. Él es el director del Festival de Cine Global Dominicano y precisamente se encuentra en Miami en con compañía del doctor presidente Leonel Fernández, Leonel que ayer Fernández. estuvo con Emilio y Gloria Estefan y dijo, impulsando el cine dominicano. Está ya en la línea, Omar, ¿verdad? Buenos días, Omar. Omar, Buenos días, Julio, Marilena. ¿Cómo están ustedes? Iber, Laura, todos, Anibelca. Saludos, Omar. ¿cuál es tu posición, Omar, con relación Saludos. a la revisión a la ley de cine? Bueno, la iniciativa de Funglode, como ha salido hoy en el artículo que tiene en el Diario Libre, es una iniciativa, lo ven nuevo, pero realmente Funglode siempre ha ejecutado ese tipo de acción en beneficio de la ley. Realmente lo que queremos hacer es que la ley se convierta cada día más fuerte y más viable para los beneficios del Estado y del país. De manera que esa es una iniciativa que Marco Herrera, como el director ejecutivo de Funglode, tendría la cabeza de todo esto, y a mí siempre me toca la parte de la coordinación, que es lo que más he realizado durante todo el proceso, de manera que le voy a poner a Marco. Omar, antes de irnos, sí, tú puedes sí. hablarnos del encuentro con Gloria y Emilio. No te escuché, Julio. ¿Eh? ¿Tú no escuchas, Omar? No te escuché. Omar, Ahora- el encuentro con Gloria y Emilio Estefan y de Leonel Fernández. Bueno, eso fue el pasado viernes. Emilio Estefan estaba inaugurando lo que era un nuevo restaurante, Estefan Kitchen, Sí. y estaba celebrando lo que era su cumpleaños, y nos invitó a compartir con él, porque resulta que Emilio Estefan fue el primer invitado al Festival de Cine Global y es uno de los fundadores, y lógicamente a partir de ahora Emilio es uno de los que va a pertenecer a lo que se llama el board del festival, y estuvimos compartiendo casi toda la noche allá con él. Estuvo también Manuel Corripio. Lo Estuvo vimos. Manuel Corripio, don Guillermo Sención. Don Guillermo Sención, sí. El presidente Fernández. No aprenden. Todos nosotros. No aprenden. Bueno, Dame yo irme de aquí. pues, Marco Herrera. Marco Herrera. ahora, director de Funglode. Sí, Marco Herrera. Buenos Sí, días, adelante, Marco. Buenos días. Sí, tu evaluación sobre esta ley, logros que hay que revisar. Marcos, Sí, a ver si me coloco. Sí, sí, Nos escuchas. ahora te nos escucha. escucho ahora. Sí. Tu evaluación sobre la ley de cine, logros y qué habría que revisar. Sí, bueno, tal y como decía Omar, y antes que nada agradecer el espacio también para una participación de Funglode. Tal y como él decía, pues Funglode es un centro de políticas públicas, ¿no? Y el rol que queremos hacer en este caso, la ley de cine, se remonta a los inicios de la ley, que fue ampliamente impulsada desde allá, y pues la revisión de la política pública, que quiero aclarar, lo hacemos en diversas áreas relacionadas con el desarrollo. Logros de la ley, pues sin lugar a dudas, el principal, la formación, la creación de toda una actividad comercial y una industria cinematográfica en la República Dominicana. Una industria que por más es referente regional ya al día de hoy, una normativa que también ha sido tomada de referencia por otros países de la región que han querido desarrollar su propia industria. Como toda política pública, principalmente una que genera algún tipo de costo del Estado, pues la aplicación en el tiempo demuestra las cosas que funcionan y las cosas que no. Han surgido observaciones no solamente de agencias reguladoras del Estado, de la Dirección General de Impuestos, sino del mismo sector privado, de la opinión pública, sobre cosas que pudieran mejorarse en la ley. Siendo pues la ley de cine uno de los casos de éxito, o una de los éxitos que seguimos en Funglode, como resultado de una política pública se da atrás con la creación de una industria, pues es una ley que sin lugar a dudas queremos pues buscar la coordinación y el consenso general para que se preserve, se fortalezca y pueda continuar apuntando para un crecimiento sostenido de una industria cinematográfica que ya existe al día de hoy. Bueno, pues muchas gracias a Marcos Herrera y a Omar de la Cruz de Funglode. Oli, tenías una pregunta antes de irnos. Sí, según el enfoque que ha hecho Laura, creo que todos estaríamos de acuerdo. Cualquier revisión de la ley debía ser para fortalecer la industria del cine en la República Dominicana, no para debilitarla. Y creo que el Estado Dominicano invierte y digrega recursos en muchos temas que pudieran hacerse recorte. Sin embargo,
gastamos 1 millonada en promover la República Dominicana, en que se conozca en el exterior. Creo que el cine genera un valor agregado en este ámbito, aparte del patrimonio intangible que mencionaba Laura. La pregunta que Julio hizo inicialmente creo que quedó en el aire y es lo que quiero repetirle. ¿Cuáles elementos sin afectar el convertir el país en un atractivo para que vengan inversiones y para que se fomente el cine en el país pudieran revisarse en la ley? El ejercicio de rápidamente identificar puntos, quizás pudiéramos pecar de ser superficiales si lo hacemos, pero tratando de satisfacer la inquietud, hay un tema inicialmente que tiene que ver con en qué medida el Estado participa en el contenido de las películas. Cuando se hizo la ley de cine en su momento, un proceso al que Omar y Marco hicieron referencia, se tomó la decisión expresa, no fue un asunto que quedó así, se tomó la decisión de que el incentivo se pudiera aplicar independientemente del contenido de las películas, porque no se puede crear un cine de élite, que es lo que ha pasado en otros países donde se limita el incentivo a hacer películas elegidas por una élite cinematográfica con un gusto superior, que evidentemente tienen otro tipo de formación también en ese elemento. Un problema de censura en adición, pero un tema también de que el cine no puede ser exclusivamente artístico y de élite. El cine es una herramienta cultural. Claro. Y ¿quién responde a una herramienta cultural? El público. Entonces, el público tiene respuesta a ciertos tipos de proyectos que no necesariamente son los que aportan más a nivel artístico cinematográfico. En ese momento en que se diseñó la ley de cine, la inquietud era: ¿vale la pena desde el principio poner una traba a los contenidos cuando lo que queremos es primero una industria y luego veremos hacia dónde nos vamos a ir encaminando? Y la decisión fue que no, que era peligroso establecer un mecanismo de incentivo donde el Estado pudiera hacer un análisis de a qué película, según su contenido, le daba el incentivo o no. Se creó una figura para eso, el Fonprocine, que ya Ivette lo describió cómo ha ido funcionando. Pero el otro incentivo, el artículo 34, el artículo 39, fueron previstos para que el mercado, que asumimos que tiene sus reglas particulares y que por lo tanto fluye libremente, iba a dictar esas reglas. Esto es un criterio que podemos analizar, si nos vamos a qué se puede hacer con la ley. Sería un primer criterio. Y un segundo tema, que yo entiendo que es fundamental, es el que tiene que ver con la capacidad de aumentar los controles del Estado respecto a la ejecución, que es lo que al final preocupa a la mayoría. DGCINE tiene ciertas herramientas, pero pudieran ser más y mejores. Y debe estar el ejercicio orientado a alcanzar mecanismos que sean más y mejores, pero sobre todo también que permitan que se apliquen de forma más transparente, sin que se creen este tipo de suspicacias y de discusiones, porque a veces se percibe la evaluación de la ley como sencilla, superficial, y en este momento es uno de los mecanismos de incentivo más auditados por el Estado, de forma positiva, porque queremos que sean auditados, queremos que sean transparentes. Marilena, Eury, para terminar. Por la participación que ustedes tienen en el sector, ¿qué percepción tiene el presidente tienen ustedes? ¿El presidente Danilo Medina está en cine? ¿Le da importancia a la industria? ¿Esto es una prioridad para él, para su gobierno? Bueno, yo entiendo que es obvio que sí, porque nos ha dejado trabajar. Y cuando el ministro Guerrero hace una valoración sobre el cine diciendo que los montos van a permanecer tal como están, que lo que vamos es a revisar los controles, lógicamente que estamos totalmente de acuerdo con él. Y esa es muy buena noticia. ¿Y tú, Laura, qué piensas? Yo pienso que estoy de acuerdo con Ivette. Si el presidente Medina estuviera en desacuerdo con los incentivos, pues sencillamente ya no estarían. Creo que la seguridad jurídica se impone y el presidente Medina es muy respetuoso de la seguridad jurídica. Cuando vemos a funcionarios como el ministro de Hacienda y el director de la DGI
cuestionando en alguna medida este tipo de incentivos, tenemos que entender que es propio de la naturaleza de sus funciones. Sí. No podemos esperar un ministro de Hacienda que aplauda las leyes de incentivo, ni un director de la DGI que las aplique a la ciega. La naturaleza de sus funciones los obliga a una actitud contraria. Entonces, ¿cuál es el trabajo que va a tener que asumir esta comisión coordinadora que va a buscar de alguna manera facilitar una propuesta que permita modificar la ley? Lograr poner todos esos intereses en una balanza, manteniendo la ley de cine y que no se tomen decisiones repentinas, bruscas y mucho menos en la práctica, de manera fáctica, sin tocar la ley, y que se pueda perder lo que se ha hecho. La idea sería lograr hacer eco de esas intenciones que son totalmente legítimas y válidas y mantener también el espacio para que todos los que producen, trabajan y le dedican sus carreras al cine puedan seguirlo haciendo. Eury. Sí. Ivette y Laura. Muy breve. Se plantean los 5 primeros años alrededor de 2.000 millones, pero tú decías que no incluía el 2016. ¿Hay algo especial? En una conversación que teníamos, tú me dabas unos detalles de proyectos, una serie de que implique que ha tenido un repunte mayor en este último año. Sí, porque como conversaba, a principios del 16 viene Netflix y viene Vin Diesel con 2 producciones internacionales. Cada una aproximadamente gastó en nuestro país 800 millones de pesos, cada una, de la cual perciben de retorno el 25%, crédito fiscal transferible, lo demás se queda aquí. Ya tenemos que evaluar todo lo que vino después. No vinieron más producciones de cine de ese calibre, pero sí vinieron muchos reality shows, muchos videos musicales que se ruedan en nuestro país. Hay muchas producciones que se hacen en nuestro país de series de televisión que ni siquiera nos enteramos. El público... Todo impulsado por la ley de cine. Porque ellos están trabajando en Cabaret, en Samaná, en diferentes lugares del país. Plata, a veces. Exacto. Y eso genera mucho dinero, muchas divisas para nuestro país. Y no olvidemos lo intangible. Creo que hay que 2.000 millones, sí, pero de esos posiblemente hay más de 500 millones de dólares en una publicidad que no, tú no puedes mostrar perfectamente. Hay límites. Claro, así lo que es. marca país, en términos de turismo no tiene. Yo quisiera agregar algo, porque en este tipo de procesos se genera mucha preocupación, mucha suspicacia de cómo se van a manejar los temas, y al sector cine en general hay que hacerle un llamado también a la tranquilidad. Primero, porque el hecho de que el ministro de Hacienda haga esta advertencia no significa que se está desmantelando la ley de cine. Es que no al fue contrario, negativa. Exacto, al contrario, es una advertencia sana que hay que tomarla en el contexto del Ministerio de Hacienda, cuya naturaleza es recaudatoria al final de cuentas, y lograr que en este tema dejemos de lado protagonismos, intereses particulares, y que todo el mundo trate de hacer un ejercicio suficientemente objetivo de dónde tenemos que mejorar nuestra ley para lograr que sea sostenible a futuro. Hay límites, legales para que un productor haga tanta, poca o mucha cantidad de propuestas, y a su vez, ¿qué tanto control tienen ustedes con que si yo digo... te iba a proponer que te agregaran el teatro ahí, como ya tú eres productora del teatro. Pero el teatro necesita otra ley. ¿Y qué tantos controles... ¿Qué tantos controles... ¿Qué tantos controles pueden tener ustedes? Si yo digo que mi película va a costar $1 millón, al final yo no puedo decir, mira, se me subió el presupuesto. Si yo digo que la secretaria va a ganar 100,000 pesos, puedo cambiar eso. ¿Y cómo ustedes controlan esto? Como te expliqué, nos das el presupuesto de entrada y revisamos todo con nuestra tabla de referencia. Lo digo rapidito. Al final de la vuelta, recuerda, no puedes hacer un cambio en tu presupuesto sin antes consultarlo con la DGCINE que haya sido aprobada. Al final, cuando ya vas a validar para darle el crédito fiscal a tu inversionista, tiene que estar todo acorde. Lo que no está acorde, tienes que haber tenido el permiso de la DGCINE. Si no lo tuviste, ese dinero no se valida y tú tienes que devolvérselo. Límites del productor. Tienes que devolvérselo al inversionista. Límites del productor. Tengo una cantidad X de producciones al año que debo someter. Hay ciertos límites, pero son límites que deben ser ampliados. Bueno. Melton, ¿cuál es tu inquietud? A ver o límites que deben ser acortados. En el teatro no hay ni un chile. ¿Cuál es la inquietud, Melton? Sí. No, solamente que yo casi no voy al cine, pero a mí me gustó la película de Uchilora, por ejemplo. El Teniente Amado.
Pero hay una balsa de películas que tienen unos chistes pero que yo ni me río. Hasta en Hollywood ustedes no valoran, pasa no le eso. le llaman el soberano. No le valoran el contenido. Están viéndose en Turquía y en Europa. Sí. Gracias a... Y Grecia está en el país actualmente junto con Turquía. Al público le llaman al soberano, millones de pesos si no fuera. No le valoran el contenido real para invertir, porque invertir en basura y en promover cosas de los antivalores como que no nos ayuda. Y además preguntarle en qué está la película El Corte que firmaron en Barahona. Está muy bien. Ya ellos están en postproducción y me imagino que estará a finales de año, sale a las salas de cine. No lo he visto en el listado del booking todavía aún. Y lo que dije del contenido. No, la ley no lo contempla. Es que, ¿qué te molestó del contenido? No, le dice que hay películas que ni chistes hacen. Perdón, yo pensaba que me estabas hablando del corte específicamente. No, del corte y también de los contenidos, de esas inversiones que se hacen. Vivimos una democracia. Hay dos formas de evaluar una película. No, en el cine hay dos formas de evaluar una película. Hay una evaluación artística que se corre, que tiene sus escenarios para correrse, los festivales, los concursos, etcétera. Y hay una evaluación que la hace el público. La evaluación del público se mide en taquilla. Si al público le gustó la película, la taquilla se dispara. Si no le gustó la película, la taquilla se va a perder. El público decide qué consume. Y gracias a Laura Castellano. Cambio fuera.